Bueno, buenos días, profesores, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y pues vamos a exponerles el día de hoy sobre propedéutica médica masculina. Nuestro equipo está formado por la Aguilar Osorio María Fernanda, Benavides Martínez Marco Antonio y Cisneros Espinosa Yonuen y su servidora Arroyo Ramírez Viana y Michel. Siguiente, por favor. Ok, bueno, yo soy Fernanda Aguilar y les voy a hablar un poquito acerca de la introducción. El aparato genital masculino va a estar compuesto por el pene, la próstata, las vesículas seminales, el escroto, y estos son órganos profundos que van a estar adosados a la uretra posterior y a la base vesical. Todos los órganos que constituyen el aparato genital masculino van a formar una unidad funcional y una unidad anatómica, lo que nos va a permitir realizar la cópula y la expulsión del semen portador de los espermatozoides, que bueno, estos van a ser producidos por los testículos. La siguiente, por favor. Les hablaremos primero acerca del interrogatorio. La que sigue, por favor. Retomaremos los apartados con mayor relevancia, como son los personales. La que sigue, por favor. Los personales patológicos. Aquí nosotros vamos a indagar acerca de las anomalías congénitas, las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades crónicas presentes en nuestro paciente, mientras que en las heredofamiliares, bueno, nos vamos a enfocar en las patologías de la familia, como de infertilidad, las enfermedades crónicas o degenerativas, y aquí les coloqué la enfermedad de Peyronie. La que sigue, por favor. Dentro de los trastornos congénitos vamos a encontrar las epispadias y las hipospadias. Las epispadias... ¿Me escuchas, doctora? Sí. La enfermedad de Peyronie no es una enfermedad hereditaria, ¿eh? Ok. No se queden con eso. De hecho, no se conoce realmente cuál es la causa. Hay muchísimas teorías, pero no es hereditario, ¿eh? Aguas con eso. Ok. ¿Vale? Ya Sí, doctor. espero que tomemos ese tema. Es muy bonito. Vale. Gracias. Ok, bueno, dentro de las epispadias las vamos a definir como una anomalía peniana en la cual el meato uretral se va a abrir o se va a dosar sobre la cara dorsal del pene, como podemos ver en la imagen. Y las hipospadias va a ser lo contrario, va a ser el defecto de la corrección de la curvatura peniana, donde la ubicación del meato uretral se va a encontrar sobre la cara ventral del pene. Igual lo podemos ver en la imagen. La siguiente, por favor. Las fimosis y las parafimosis. En las fimosis va a ser la dificultad de la retracción del prepucio detrás del surco balano prepucial, y esto se va a deber al estrechamiento del mismo, es decir, nuestro surco balano prepucial no va a dejar que se retraiga nuestro prepucio. Y en las parafimosis, el prepucio va a estar retraído con el anillo constrictor, lo que nos va a impedir la recolocación del prepucio sobre el glande, como lo podemos ver en la imagen. La que sigue, por favor. ¿Se sigue? No, ya no se ve la presentación. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Ay, perdón. Bueno, y también vemos la ectopia testicular, que esta patología es una alteración en el deceso de uno o ambos testículos que están fuera de la línea normal de deceso. Para esto, pues tenemos una clasificación de Cogan, que estos son los tipos de ectopia testicular, y la posición más frecuente es la inguinal superficial. En la foto podemos ver una posición llamada perineal, y bueno, en la criptorquidia pues es una patología, una anomalía de posición de uno o más testículos que se van a encontrar fuera del escroto. Esto va a afectar principalmente del 2.5 al 5% de los recién nacidos a término y del 1% en niños de 1 año y 30% en recién nacidos de pretérmino. Es importante mencionar que existen diferentes factores de riesgo, entre ellos el bebé, principalmente que sea prematuro,
y que tenga un peso alrededor más de 2.500 gramos. Y en la madre puede que los factores de riesgo sea que la madre sea diabética, consuma tabaco y alcohol. En la anorquia, o también llamada escroto vacío, esta es la ausencia de ambos. Doctora. Sí. Doctora, perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre ectopia testicular y criptorquidia? Porque como que no me quedó muy claro. La ectopia es que no hacen un deceso de los testículos a la línea normal de decesos donde tienen que estar. Y la criptorquidia sucede cuando ambos testículos o uno fallan en el proceso de migración hacia la base del escroto. Es decir, que se pueden encontrar en cualquier trayecto normal de deceso o pueden estar fuera de este. Ok, pregunta. Si el testículo lo encuentro en la garganta, ¿es criptorquidia o es ectopia testicular? Ectopia. Ectopia, ok. Y si yo encuentro el testículo, vale, en la región inguinal, es criptorquidia. Ok, bueno, es que tu definición no me gusta mucho. Propiamente, ectopia testicular se refiere a una posición anómala, obviamente que es causada por la falla del descenso testicular, ¿vale? Pero toma un camino diferente al trayecto, ¿vale? Entonces, todo testículo que prácticamente está en la cavidad abdominal, parte del canal inguinal, ¿vale? Eso es una criptorquidia. Si el testículo está por fuera de esto, entonces sí, ya hablamos como una ectopia testicular, ¿vale? Es muy frecuente la criptorquidia y muy rara una ectopia testicular, ¿vale? Ok, doctor, gracias. Ok, ¿de qué lado es más frecuente la criptorquidia? Del lado derecho. Lado derecho, ok, vale. Y bueno, ya en la anorquia, como les decía, pues también llamada o escroto vacío, pues es de la ausencia de testículos en la bolsa escrotal y esta se va a producir principalmente por alteraciones en el desarrollo o en el deceso testicular, como ocurre en los casos que puede ser una agenesia, una atrofia, un mal deceso o una criptorquidia. Esta puede ser unilateral o bilateral, y en bilateral pues es más frecuente en lado derecho hasta un 85%. En hidrocele, el hidrocele es una acumulación de líquido o colección de líquido que pues se va a presentar como una masa piriforme, translúcida, que va a interferir en la palpación del testículo y el epidídimo. Esta puede ser uni o bilateral. Esta principalmente se da en la capa parietal y visceral de la túnica vaginalis y que va a rodear al testículo y el cordón espermático. Puede ser tanto adquirido y genético. En niños, pues hidrocele es la causa más común de edema escrotal. Ok, bueno, ya referente a los heredofamiliares, vamos a tener el cáncer prostático y esta va a ser como la proliferación incontrolada de las células epiteliales. Estas pueden ser las secretoras luminales, las células basales o las células neuroendocrinas. Bueno, esto decía la bibliografía que eran raramente. Y bueno, los factores de riesgo que vamos a tener establecidos para un cáncer de próstata son la edad avanzada, los antecedentes familiares y la etnia, o algunos factores como la dieta, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, el sedentarismo como tal, la obesidad. Y nuestra edad media del diagnóstico van a ser los 66 años. Más adelante se va a explicar el tacto prostático. La que sigue, por favor. Del cáncer de testículo se va a originar cuando las células comienzan a crecer sin control y más del 90% van a ser por tumores. ¿Cómo le calculan hasta las siglas no existen? Doctor Vades, sí. Doctor, a ver, dime, del cáncer prostático, estamos en los antecedentes heredofamiliares. ¿Cuándo puedo decir que el cáncer de próstata es hereditario? El paciente te va a decir, a mi papá
le dio cáncer de próstata. Vengo a verla porque pues obviamente lo puedo heredar, doctor. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Cuándo yo puedo decir que es hereditario obviamente el cáncer de próstata? Cuando se ha presentado por más de 3 generaciones. Excelente, muy bien. Es decir, que lo tenga mi papá, perdón, mi hermano, que lo tenga mi papá y mi abuelo. Esa es una condición. ¿Qué otra condición? Más bien, ya mencionaste un poquito la edad, que a partir de los 65 años, cuando suele ser hereditario, da en pacientes más jóvenes. Más jóvenes, así es. Son pacientes que a los 45, 50 años tienen cáncer de próstata. Es muy raro encontrar un paciente de este tipo. Muy bien, pregunta. ¿Qué porcentaje de todos los cánceres de próstata son hereditarios? 20%. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto quedamos? ¿Me escuchas? Sí, doctor. ¿Qué porcentaje es hereditario? Bueno, yo había leído que el 40 al 60%. No, es muy alto. No. ¿El 5 al 10%? ¿Por ahí que escuché? ¿El 5 al 10%? Máximo el 20% del cáncer de próstata es hereditario, afortunadamente. ¿Por qué? Porque si fuera hereditario, nos moriríamos muchos hombres de cáncer de próstata. Afortunadamente, el 80% del cáncer de próstata es esporádico. Mi papá tuvo, pues sí, pero tu hermano no, ni tu abuelito, no es hereditario. ¿Vale? Eso es súper importante, porque los pacientes piensan que es hereditario. Y que como médico le vas a explicar, no se preocupe, señor, ¿vale? Su papá tuvo, pero su abuelo no, y ningún hermano, no es hereditario. ¿Vale? Muy bien. Síguele, por favor. Ok, bueno, estaba con el cáncer de testículo. Este va a ser cuando comienzan a crecer sin control las células, y más del 90% van a ser cancerosos de las células germinales, las cuales, bueno, producen espermatozoides. Sin embargo, los tumores también se pueden originar en los tejidos de soporte y productores de hormonas, como los estromas, y estos tumores pues se van a conocer como tumores estromales de las gónadas, y corresponden del 5 al 10% del cáncer de testículo. Los tipos principales de tumores son de las células de Leydig y de los tumores de las células de Sertoli. La que sigue, por favor. Ya por último, de los cánceres, el cáncer de pene, este se va a originar habitualmente en el epitelio de la porción interna del prepucio del glande, como lo podemos ver en la imagen. La fimosis, la higiene deficiente, el tabaquismo son algunos factores de riesgo predisponentes para el cáncer de pene. La que sigue, por favor. ¿Qué otros factores? Estamos en factores de riesgo. ¿Qué otros nos interesan? Ahorita tenemos aquí en el hospital a un paciente con cáncer de pene. Lástima que no están de manera presencial. Es muy raro, ¿vale? Durante el 2021 es el único paciente que vamos a operar que sea de pene. ¿Vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tenemos otro factor no modificable, que es el heredofamiliar. Igual se presenta después de la 3ª generación. Y pues ya. No, ¿qué más? Porque realmente no se considera hereditario el cáncer de pene, ¿eh? ¿Que sea mayor de 60 años? Bueno, se supone que a partir de los 45 años es un factor de riesgo. ¿Qué otro? ¿BPH? Exactamente. ¿Qué onda con el BPH? Dime, cuéntame. Pues si presenta la infección puede aumentar el riesgo a que presente cáncer de pene, ¿no? Así es, todos los pacientes que tienen cáncer de pene, si tú le haces un estudio que se llama PCR para BPH, te va a decir obviamente que tiene ciertos serotipos, ¿vale? O se ve relacionado el BPH con el cáncer de pene hasta un 80%. ¿Qué otra cosa? ¿Tabaquismo? Bueno, la higiene de... Tabaquismo, claro, por supuesto. Ok, totalmente. Tiene una mala higiene, tiene fimosis, nunca tuvo aseo y también. ¿Qué más?
¿Qué más? Esto es lo importante. No les voy a preguntar cómo se hace una técnica para quitar el pene, una técnica para hacer linfadenectomía, eso no. Lo más importante es esto. ¿Qué otros factores de riesgo? ¿El paciente presente fimosis? Claro, ya lo dijimos. Si tiene fimosis, no puede retraer obviamente el prepucio, por lo tanto una mala higiene. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa le vas a preguntar? Una lesión clínica me lo dice la del Oxxo, tú eres doctora. ¿Cuál es la lesión clínica? Un lunar, una costriz. Bueno, ok. Ya vimos que el virus del papiloma humano, ¿sí? Hay lesiones premalignas, y después más adelante nos van a decir, ¿vale? Pero ¿qué otro factor importantísimo, por lo menos 3, nos interesan? Se relaciona con cáncer de pene. ¿Qué onda con la vida sexual? Tener muchas parejas parejas sexuales. Ah, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dijeron? Tener muchas Múltiples parejas sexuales. Claro, uno es tener múltiples parejas sexuales. ¿Qué otro? ¿Qué tiene que ver con la edad de inicio? ¿Una edad temprana? Una edad temprana, claro. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa importantísima? Y le preguntas al señor. No uso de preservativo. Prácticas de riesgo. Prácticas de riesgo, ¿qué onda con eso? No uso de preservativo. No te escuché, perdón. No uso de condón. Claro, obviamente, digo, es una práctica, pero ¿qué? Parejas desconocidas, prostitutas. Normalmente los pacientes que tienen CA de pene, ¿vale? O los que me han tocado son pacientes que están fuera de casa, que suelen pagar por, y obviamente tienen un gran repertorio de múltiples parejas, y principalmente que pagaron. ¿Vale? Esto es súper importante y lo tenemos que preguntar al paciente. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Es de 10 días, ¿verdad? Continúa, La que sigue, por favor. por favor. Y bueno, también nuestros pacientes pues pueden llegar a referir o pueden llegar con una infertilidad masculina, y pues la infertilidad masculina la vamos a definir como la incapacidad de lograr un embarazo espontáneo después de un año de relaciones sexuales sin la utilización de métodos anticonceptivos. Esta infertilidad masculina pues puede ser provocada por una gran variedad de condiciones. Algunas de ellas, pues nosotros las podemos identificar y tratar, como puede ser el hipogonadismo, y otras, pues se van a lograr diagnosticar, pero no vamos a contar con un tratamiento específico, como pueden ser algunas alteraciones congénitas o una atrofia testicular. Dentro de esta infertilidad masculina, pues vamos a tener 3 tipos de causas: las causas pretesticulares, las causas testiculares y las causas posttesticulares. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, pues van a entrar las causas posttesticulares, que puede ser una obstrucción epididymaria congénita, una obstrucción de los conductos deferentes o una obstrucción de los conductos eyaculadores. Sin embargo, otras de las causas pues pueden llegar a ser causas pretesticulares, que estos ya van a incluir un hipogonadismo, puede ser congénito, una patología suprarrenal, una patología hipofisiaria. También nuestros pacientes pues pueden llegar a tener antecedentes de neoplasias sistémicas. Y dentro de las causas testiculares, pues algunas ya las vimos, como puede ser el varicocele, puede haber un daño vascular o traumático, una orquitis previa, una falla testicular idiopática, o también puede llegar a haber tumores de las células germinales. Siguiente. En esto es importante que nosotros realicemos una evaluación completa de nuestro paciente, pues porque esta nos va a permitir tratar las alteraciones corregibles. Nosotros podemos también identificar las condiciones sin tratamiento específico y pues poderle ofrecer a nuestro paciente técnicas de reproducción asistida. También también nos va a permitir reconocer las enfermedades graves que pueden estar manifestándose
como infertilidad, y pues nosotros también podemos diagnosticar alteraciones congénitas que pueden afectar la salud y el potencial reproductivo de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Ok, bueno, la enfermedad de Peyronie, que ya nos había dicho el doctor que no entra como heredofamiliares. Sin embargo, bueno, yo sí lo había leído, pero le creo al doctor. Entonces, bueno, vamos a tener que va a ser un engrosamiento fibroso de las vainas de los cuerpos cavernosos, como lo podemos ver aquí en la imagen. Nosotros tenemos nuestros cuerpos cavernosos por donde está la flecha y vamos a encontrar aquí un engrosamiento fibroso. Esto nos va a provocar una contractura que nos va a dar lugar a la desviación del pene cuando esté en erección. En la siguiente imagen, que está a un costado, podemos... Lo escucho, doctor. Gracias. Hay un engrosamiento, pero ¿qué parte del pene propiamente? Obviamente afecta a los cuerpos cavernosos, pero ¿qué? ¿Cómo se llama la envoltura? Envuelve a los cuerpos cavernosos. ¿Te acuerdas cómo se llama la envoltura que envuelve a los cuerpos cavernosos? Son las vainas, Sí. ¿no? Sí, las vainas, pero ¿de quién? ¿Del músculo pectoral? ¿Del sartorio? ¿Del glúteo? No sé, dime. Bueno, ¿cómo se llama esa capa, ¿vale? Gruesa, ¿vale? Que si se rompe, tenemos una fractura del pene, si obviamente está en erección. En este caso, genera una fibrosis, y esta fibrosis retrae al pene, causando de primera instancia dolor cuando el paciente tiene una erección. La túnica albuquina. Muy bien, entonces es un engrosamiento de la túnica albuginea, ¿vale? Que obviamente afecta a los cuerpos cavernosos. Por definición es eso, porque así te lo van a preguntar. Listo, continúa. Ok, bueno, como les mencionaba en la imagen de al lado, vamos a tener un pene erecto que, bueno, nuestra consecuencia de esta placa fibrosa de nuestra túnica albuginea, vamos a tener mayor de 90 grados. Esto, pues, obviamente nos va a causar dolor y dificultad de efectuar la penetración intravaginal. La que sigue, por favor. Continuando con los antecedentes personales no patológicos y andrológicos, la que sigue, por favor. Vamos a tener en los andrológicos lo que es la espermarquia y la pubarca. La espermarquia la vamos a definir como la primera eyaculación o polución, y la pubarca va a ser la aparición de caracteres sexuales secundarios, es decir, la aparición del vello púbico, y para ello vamos a tener la escala de Tanner, que se las coloqué a un lado. En este caso, bueno, vamos a tener la escala de Tanner masculina, y la vamos a clasificar de 1 a 5, teniendo como primer escalón los genitales infantiles. Y en los no patológicos vamos a encontrar el ejercicio y las toxicomanías, como ya hemos mencionado. Varios de nuestros factores de riesgo pues son las toxicomanías, como el consumo del tabaco. Y del ejercicio, bueno, más adelante les vamos a mencionar un poquito que puede ser un factor de riesgo para alguna lesión o algún traumatismo de lo mismo. La que sigue, por favor. Bueno, y en cuanto a los motivos de consulta, que bueno, principalmente son hechos por el cual el paciente lo motivó e ir a consulta médica, tenemos como primer punto el dolor hipogástrico, que pueden ser por diferentes patologías. Uno puede ser por dolores vesicales, por trastornos de micción, cistitis aguda o tumores vesicales. También tenemos el dolor perineal, y estos también se puede dar por una irradiación, o se irradia desde el perineo hacia los genitales externos. La uretra está por delante y el ano, la cara interna de ambos músculos y los glúteos. Y también tenemos el dolor perineal tanto agudo como crónico, el dolor de la bolsa escrotal, que se va a percibir localmente, y esta va a irradiar a lo largo del cordón espermático y del hipogástrico. Y del dolor peniano, que esto, bueno, se da por, bueno, hay dos como clasificación, que es la flacidez
que eso se asocia principalmente a enfermedades cutáneas de la piel del pene, y la elección que se asocia a enfermedades principalmente como el peyroné, como lo vimos hace un momento. También tenemos la disfunción sexual masculina, y puede ser también por la impotencia eréctil, que puede ser por la imposibilidad de conservar una erección firme. También tenemos ya eyaculación precoz o prematura, que esta es una eyaculación que no está controlada, y bueno, puede que sea o poco antes o después de penetrar la vagina, o sea, en el acto sexual. El retraso de la eyaculación, que esta es una eyaculación muy tardía, y también la eyaculación retrógrada, que este es un flujo que va a estar retrógrado del semen hacia la vejiga durante la eyaculación, y este va a ser por un mecanismo de una incompetencia del cuello vesical. Estas alteraciones de la eyaculación pues tienen múltiples factores. Entre ellos pueden ser psicológicos, neurológicos, hormonales, tal vez arteriales, venosos y sinusoidales. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando pues ya más a fondo de los trastornos eyaculatorios. Dentro de estos pues vamos. Preguntota. En cuanto a la eyaculación precoz, ¿cuánto tiempo puedo decir que soy precoz? Doctora, ven, rápido. ¿Qué te interesaría por definición? Por definición, ¿cuánto tiempo puedo decir que soy precoz o no? De 5 a 15 minutos. Ay, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Antes de 1 o 2 minutos. Ajá, menos de un minuto. 1 o 2 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es que, bueno, es menos de un minuto con una mínima estimulación sexual. Sí, obviamente a una mínima estimulación, pero ¿cuánto? Hay dos definiciones. Una se supone cuando obviamente genera una incapacidad para satisfacer a la pareja, ¿vale? Esa es una definición de eyaculación precoz. Y la otra va relacionada en cuanto al tiempo de una penetración. ¿Cuánto tiempo puedo decir que yo tengo eyaculación precoz? Por definición. Minutos, segundos, ¿qué dicen? Antes de 1 minuto. No te escuché, perdón, viejo. 1.5 minutos. No, es mucho. 20 segundos. Más o menos, pero por definición, ¿cuántos segundos dice? Son segundos. Me lo dice en la siguiente clase. Por definición, ¿cuántos segundos yo puedo decir que soy precoz? Y a partir de eso no soy precoz. Por definición, Me lo dice en la siguiente clase. Y la otra pregunta súper importante. ¿Cuál es la principal causa, ¿vale?, de eyaculación retrógrada? Y les voy a ayudar un poquito. Tiene que ver con hiperplasia prostática. Bueno, yo había leído la eyaculación retrógrada se va a generar por una incompetencia del esfínter interno durante la fase de la emisión y la expulsión, y dentro de esto pues abarca 3 posibilidades. Puede haber trastornos funcionales anatómicos en el cuello vesical que pueden ser causados por una cirugía pues del cuello vesical, que también va a haber trastornos neuropáticos del cuello vesical, que dentro de estos pues podemos encontrar una cirugía retroperitoneal, una esclerosis múltiple, pacientes con diabetes mellitus y lesiones de la médula espinal, y también podemos encontrar que se puede deber a fármacos que, siendo de estos los más frecuentes, los antihipertensivos, antidepresivos y los agentes antipsicóticos. Casi le diste. La primera causa es medicamentosa. Sí, todos los que acabas de mencionar sí te pueden condicionar. Pero ¿cuál es el primero?
Vale, entonces quedamos, ¿cuál es la primera causa? El medicamento más común que te causa eyaculación retrógrada. Y podría asegurar que la literatura dice que del 80 al 90%. Si utilizas ese medicamento, te causa eyaculación retrógrada. Pistas. Pistas, lo utiliza el urólogo. Pistas, se utiliza para crecimiento prostático. Pistas, es un alfa bloqueador. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llama el medicamento? Tamsulosina, muy bien. Así es, la tamsulosina, ¿vale? Su principal efecto adverso es eyaculación retrógrada. Hay que explicarle al paciente porque el paciente se espanta porque no ve emisión, salida de semen. Súper importante. ¿Vale? ¿Y qué otra cosa? Nada más. Listo, continuamos, por favor. Bueno, otro de los principales motivos de consulta van a ser los trastornos eyaculatorios y antes de comenzar, pues vamos a definir a la eyaculación como una acción refleja que va a ocurrir como resultado de una estimulación sexual y que va a consistir en la expulsión súbita y enérgica, particularmente de semen por la uretra masculina. Dentro de estos trastornos eyaculatorios, pues algunos de ellos ya los mencionó mi compañera, y estos los podemos dividir en 3, según su duración, según su sensación y según su forma en que se eyacula o su volumen. Dentro de los que están en según su duración, pues vamos a encontrar la eyaculación prematura, que también ya la había definido mi compañera, pero pues esta va a ser aquella eyaculación que va a ocurrir con un mínimo de estímulo antes o inmediatamente posterior a la penetración, sin que la persona lo desee. Y la eyaculación retardada, pues esta va a ser por el contrario, va a haber una dificultad recurrente o persistente en conseguir un orgasmo con una estimulación sexual suficiente y pues esta le puede causar ansiedad a nuestro paciente. Dentro de las de según su sensación, pues vamos a tener la eyaculación dolorosa o la eyaculación insensible. Y por último tenemos según su forma en la que eyacula o su volumen. Dentro de estas pues tenemos la eyaculación retrógrada, la eneyaculación, la hipoespermia. Siguiente, por favor. Bueno, y ya pues hablando un poco más a fondo de la eyaculación retrógrada, pues vamos a tener que va a ser aquella que se produce cuando el semen emitido en la uretra prostática pasa a través del cuello vesical a la vejiga y pues esta alteración se va a generar por una incompetencia del esfínter interno durante las fases de emisión-expulsión, como ya les había mencionado. Y pues dentro de su etiología podemos encontrar trastornos funcionales anatómicos del cuello vesical, trastornos neuropáticos del cuello vesical, que estos pues también ya se los había mencionado, que puede ser por una cirugía retroperitoneal, porque nuestro paciente tenga esclerosis múltiple, si nuestro paciente es diabético o presenta alguna lesión de la médula espinal. Y pues otro de su etiología, pues como ya lo mencionaba el doctor, que es una de las principales, pues va a ser el consumo de algunos fármacos y dentro de estos, pues los más habituales, pues los antihipertensivos, antidepresivos y los agentes antipsicóticos y como ya también bien lo mencionaban, el más frecuente, pues es la capsulosina, que va a ser el que nos va a producir con más frecuencia una eyaculación retrógrada. Y para dentro de esta eyaculación retrógrada, pues nosotros la podemos diagnosticar porque vamos a hacer una anamnesis completa de nuestro paciente y vamos a confirmarla con la presencia de espermatozoides en un sedimento de orina posorgasmo. De esto le vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Y pues la aneyaculación, pues esta va a ser la ausencia completa de la eyaculación y va a comprender de dos entidades muy bien distinguibles según se acompañe o no de orgasmo. Dentro de esta la podemos dividir en la primaria, que va a ser sin orgasmo, y en la secundaria, que se va a acompañar de orgasmo. La aneyaculación secundaria, pues va, como ya bien le mencionaba, va a conservar el orgasmo y se va a producir por un fallo en la expulsión y suele ser debida a una aneyaculación retrógrada principalmente.
Esta se puede presentar también por la ingesta de fármacos y pues las personas diabéticas están especialmente predispuestos a sufrirla. Y pues la aneyaculación primaria se va a producir por un fallo en la emisión y la expulsión, y esta pues generalmente va a cursar sin orgasmo. Sin embargo, encontré en otras bibliografías que en casos muy específicos va a poder ser acompañada del orgasmo. Dentro de estas, las causas normales de la eyaculación primaria pues puede ser debida por malformaciones tales como atrofias vesicales o epispadias. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la impotencia, que también se va a conocer como disfunción eréctil. Esta va a ser la incapacidad de lograr o mantener una erección lo suficientemente rígida y duradera que pueda permitir tener una relación sexual. Esta va a ser la manifestación, la impotencia va a ser la manifestación de disfunción sexual en el hombre más común. Y pues dentro de estas, sus principales factores de riesgo, pues puede ser la obesidad, el tabaquismo, las comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, pacientes que tengan dislipidemia, alguna cardiopatía o alguna esclerodermia. Y pues dentro de su etiología de la impotencia, pues vamos a tener que se puede presentar por enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, y me faltó agregarlo, pero también se puede producir por el consumo de algunos fármacos. Dentro del consumo de algunos fármacos, pues alrededor del 25% de los hombres que presentan una impotencia, pues se debe al uso de fármacos. De entre los principales fármacos asociados, pues se pueden incluir aquellos que son inhibidores selectivas de la recaptasa de serotonina, algunos diuréticos tiacídicos, el ketoconazol y algunos bloqueadores simpáticos como la metildopa. Y dentro de las enfermedades físicas o también llamadas orgánicas, pues podemos encontrar algunas de los trastornos eyaculatorios ya antes mencionados, como puede ser una aneyaculación o una eyaculación retrógrada. Y dentro de las enfermedades psicológicas, pues esta se puede deber principalmente a que nuestro paciente está pasando por una dificultad o que presente ansiedad de rendimiento porque no puede tener una relación sexual satisfactoria, que haya conflictos en la relación de la pareja, que haya problemas en su entorno social o laboral, también puede presentar problemas afectivos, estrés, baja autoestima, depresión, la impotencia se puede dar también como una consecuencia de abuso sexual durante la infancia, o también como resultado o miedo de un embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Dentro de estas enfermedades psicógenas, pues vamos a encontrar que tenemos que prestar mucha atención para diagnosticar la impotencia de esta causa, ya que nosotros tenemos que realizar un adecuado interrogatorio a nuestro paciente y pues la impotencia de origen psíquico, al contrario de las de origen orgánico, pues suelen presentarse de forma brusca y consecuentes a un problema que esté pasando nuestro paciente, como puede ser la muerte de un familiar o problemas en su trabajo. Siguiente, por favor. Ok, continuando con los motivos de consulta, vamos a tener la epididimitis, orquitis y orquipididimitis, y estos se van a definir como la inflamación del epidídimo, del testículo y epidídimo respectivamente. La etiología de estas entidades va a variar con la edad del paciente. En la edad pediátrica, pues la causa más frecuente va a ser una infección viral. En los prepúberes van a ser las bacterianas que infectan la vía urinaria. En los hombres sexualmente activos, pues van a predominar las infecciones por clamidia y gonorrea. En hombres mayores con menor actividad sexual, en este caso las personas de la tercera edad, y con antecedentes de patología obstructiva, vamos a tener infecciones por E. coli o pseudomonas.
Otras causas de epididimitis, orquitis y orquipididimitis pueden ser la tuberculosis o secundaria algún traumatismo, como ya les había mencionado en los no patológicos. También podemos tener los medicamentos y con menor frecuencia puede ser una causa idiopática. La que sigue, por favor. Bueno, y al varicocele, este es un síndrome anatómico que está caracterizado por la dilatación del plexo venoso pampiniforme situado por arriba del testículo. Este principalmente pues suele aparecer en adolescentes y tiene efectos progresivos sobre la fertilidad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entre un 21 y 50% de los pacientes presentan esta patología. Y bueno, en adultos de la tercera edad, alrededor de un 42 a un 50%. En la torsión testicular, esta se produce principalmente cuando un testículo gira y se va a enrollar al cordón espermático que va a suministrar sangre al escroto. Este pues tiene una incidencia del 25% de los casos y va a prevalecer entre pacientes de 12 a 18 años. Y el priapismo. El priapismo pues es una erección peniana con una duración igual o superior a 4 horas en ausencia de un estímulo sexual. Esta es una patología no común y hay una clasificación que es bajo flujo o flujo alto, o también llamados, el flujo bajo también se le llama isquemia y el flujo alto se le llama no isquémico. En el flujo alto, pues este no es muy común, es de un 10 a un 20% de los casos. Esta va a ser indolora y pues las erecciones son muy parciales. Y el flujo bajo, pues ese es el más común y el más peligroso que vamos a encontrar, debido a que el potencial que tiene, pues puede provocar una fibrosis y una disfunción eréctil. Aproximadamente los pacientes lo presentan en un 57%. Y bueno, esto se debe a que hay una relajación anormal del músculo liso cavernoso que va a llevar a cabo una venoclusión. Esto puede dar consecuencia que el paciente presente una acidosis y una hipercapnia, y bueno, ya como término o como consecuencia ya fatal, pues puede que el paciente presente una necrosis en las células musculares lisas de la zona. Bueno, antes de... ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí te escuchas. Sí, ok. Entonces, antes de proceder a la exploración, lo que debemos hacer, pues primeramente, como en cada exploración física, y pues más en una zona donde que puede generar mucha vergüenza al paciente, pues lo que se debe hacer es explicar al paciente de lo que se va a tratar de esta exploración, ¿no? Explicar el objetivo, las finalidades y describir paso a paso pues todo lo que vamos a hacer antes de realizarla. Claro, previo consentimiento del paciente. Siempre hay que respetar el pudor, así que si una persona rechazara la exploración, pues deberían respetarse sus deseos y pues nada que hacer, ¿no? Entonces, esta exploración siempre se va a hacer previo consentimiento del paciente. Entonces, para una correcta exploración genital es necesario que el paciente se encuentre con una bata de pie, en bipedestación o en decúbito supino. Y en dado caso de que se necesite explorar una hernia o un varicocele, por ejemplo, el paciente debería estar en pie. Eso sí, no puede estar en decúbito supino. Por dar unos ejemplos. Entonces, dicho esto, en la edad a la que sigue, por favor, pasamos a la exploración de pene. Empezamos con la inspección, la cual va a incluir a la piel. En este caso, pues se va a inspeccionar la piel en las zonas superficiales dorsal y ventral. Nunca se me va a olvidar ninguna de estas zonas. Se va a inspeccionar la base del pene. Y en esta inspección de la piel, lo que vamos a evaluar es la integridad, la coloración, humectación, si hay presencia de cicatrizaciones,
si hay lesiones, si existen excoriaciones, si hay inflamación, erosiones, cualquier tipo de hiperpigmentación. Y en dado caso de que sea necesario para una correcta evaluación, pues lo que vamos a hacer es estirar la piel del pene. Y por ejemplo, en una inspección de la piel podríamos encontrar excoriaciones públicas o genitales que pudieran ser indicativo de liendres, entre otras cosas. Obvio no es una ley, pero pueden ser indicativo de esto. Otra cosa que se evalúa es el prepucio, si este está presente, obviamente, porque si hay una circuncisión, pues entonces no se evalúa. Bueno, lo primero que hay que hacer es retraer el prepucio. Se pide al paciente que lo haga, o si el paciente le permite al médico hacerlo, pues el médico deberá hacerlo. Se dice que este paso es muy importante para la correcta inspección, por ejemplo, para detectar infecciones sifilíticas, por ejemplo, como el chancro, también carcinomas que se pueden presentar en el glande, que pueden ser no vistos por el prepucio. En caso de, también existe la sustancia conocida como esmegma, que es un material gaseoso blanquecino que ya conocemos en las clases de ciclos básicos, pues que son producidas por las glándulas de Tyson, ¿no? Esto se puede encontrar normal, puede presentarse como una preocupación por parte del paciente, pero hay que decirle que es una secreción normal. Entonces, en este caso, en el prepucio, pues podemos indagar sobre lo que ya vimos, las fimosis y las parafimosis, ya sea el caso. La que sigue, por favor. También se va a inspeccionar el glande, se van a buscar úlceras, cicatrices, nódulos, cualquier signo de inflamación. En términos médicos, la inflamación del glande se llama balanitis, y la inflamación del glande y del prepucio pues se llama balanopostitis. También vamos a inspeccionar el meato uretral. Pues únicamente la localización del meato, como ya vimos, que se puede encontrar en la porción ventral o dorsal del tronco del pene, pospadias o epispadias. La que sigue. En cuanto a la inspección del meato uretral, pues para hacerla adecuadamente se debe comprimir el glande con suavidad entre los dedos índice por arriba y el pulgar por abajo, como vemos en la imagen de la esquina superior derecha. Esa sería la forma correcta para inspeccionar el meato uretral. Con esta maniobra lo que se busca es abrir el meato y permitir la inspección de secreciones, en dado caso de que ese sea el motivo de consulta. En condiciones normales, pues se supone que no debería haber ninguna secreción. Y en dado caso de que el paciente asista por motivo de consulta por una secreción y no se logre ver al hacer esta maniobra, pues él se va a pedir al paciente que exprima, por así llamarlo, su pene desde el tallo hasta el glande. Con el objetivo de que la secreción, si está presente, pues salga. Y por ejemplo, no es una ley tampoco, pero si encontramos una secreción amarillenta, profusa, pudiera ser indicativo de una uretitis gonocócica. Y en dado caso de encontrar una secreción blanca y transparente, pues podría ser indicativo de una uretitis no gonocócica. Y claro que para el diagnóstico definitivo, pues obviamente se va a necesitar un cultivo y etcétera, ¿no? Un aislamiento del patógeno. La que sigue, por favor. Entonces pasamos a la palpación del pene. En este caso vamos a palpar el tallo entre el pulgar y los primeros dedos. Se va a registrar cualquier induración. Y en caso de un paciente joven, los libros nos dicen que incluso se podría omitir la palpación del pene, ¿no? Si no presenta síntomas y es un paciente joven, pues podemos omitir la palpación. Bueno, el objetivo en sí es palpar cualquier anomalía del pene y encontrar y descartar cualquier induración.
Y eso me parece que es lo importante de aquí. Algo importante es que antes de pasar al escroto, pues si el prepucio está retraído, pues, lo indicado sería volver a poner el prepucio en su lugar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ya pasando al escroto y su contenido, pues en cuanto a la inspección, primeramente se inspecciona la piel. Se debe levantar el escroto de manera que pueda verse también la cara posterior y debe buscarse cualquier lesión o cualquier cicatriz. Se debe inspeccionar la distribución del vello púbico y en caso de que sea un paciente menor de edad, se va a revisar la maduración sexual basados en la escala de Tanner. La que sigue, por favor. Esta inspección del escroto nos podría revelar algunos signos, algunas patologías, como por ejemplo nevos en el escroto, hemangiomas, telangiectasias y pues las enfermedades venéreas, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual que incluyen el condiloma, úlceras por herpes, chancroide, infecciones sifilíticas, entre otras. También en la inspección del escroto, pues vamos a observar lo que es el contorno de este. En general, pues se debería observar si existen tumefacciones, venas visibles, masas abultadas, si hay una asimetría entre el hemiscroto derecho y el hemiscroto izquierdo, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. No, la anterior, sí. Sí, algo que, bueno, quería poner algunos ejemplos aquí de los tipos de lesiones que podemos encontrar. Por ejemplo, en las verrugas genitales, o mejor conocido como condiloma acuminado, pues van a tener un aspecto, son pápulas, son descritas como pápulas o placas. Estas pueden ser únicas, múltiples, y es conocido que no van a presentar una única forma, es decir, van a presentar múltiples formas. Estas pueden ser redondeadas, acuminadas. Acuminado es como un sinónimo de puntiagudo. Luego también pueden ser delgadas, finas y van a variar entre tamaño, ya sabemos, ¿no? En cuanto a la sífilis, por ejemplo, no, bueno, creo que no puse la sífilis ahí en la imagen, pero podemos hablar del herpes un poco. Estas son vesículas pequeñas, van a estar dispersas o pueden estar agrupadas, como vemos en la imagen del medio hasta abajo. Estas tienen un tamaño de 1 a 3 milímetros y pueden estar distribuidas prácticamente sobre todo el glande, sobre todo el pene y pueden estar distribuidas por todo el escroto, ¿no? Bueno, entonces, en dado caso de que un escroto esté poco desarrollado en uno o ambos lados, pues podría ser indicativo de lo que ya vimos previamente, que es la criptorquidia, una ectopia testicular, etcétera, ¿no? Y mencionar que si encontráramos si fuera visible a la inspección una tumefacción, entre las más habituales, pues tenemos las hernias inguinales indirectas, los hidroceles, el edema escrotal y el cáncer testicular. Ahora, para la inspección de las áreas inguinales se va a observar en busca de presencia de eritema, excoriaciones o adenopatías visibles. Y en caso de que encontremos, por ejemplo, eritema y excoriación, pues podría ser indicativo de una infección por hongos, ya que no es rara, porque es una zona húmeda. Como les digo, no es una ley, pero puede ser indicativo, ¿no? Por poner un ejemplo. La que sigue, por favor. También puede haber presencia de pápulas de color blanco o amarillo. Estas se forman por la obstrucción de los folículos pilosos llenos de la queratina, ¿no?
Estos quistes se dice que son habituales, por lo general son múltiples y son benignos. No sé qué tan habituales sean, no encontré un porcentaje, pero dice que son comunes y pueden presentar una preocupación por parte del paciente. Así que lo correcto sería identificarlos y comentar al paciente que no es una enfermedad maligna. La que sigue, por favor. Entonces pasamos a la palpación del escroto. Con una técnica manual se va a palpar cada testículo, prácticamente todo el contenido del escroto, el testículo y el epidídimo. Esto se palpa entre el pulgar y los dos primeros dedos, justo como vemos en la imagen del lado derecho. La mano derecha está palpando el testículo derecho, el pulgar se pone en la cara ventral del escroto y el dedo índice y el medio se ponen por detrás. En este caso, pues se va a palpar el contenido del escroto y vamos a seguir los dedos se van a tener que deslizar con cuidado porque podemos causar dolor o lastimar al paciente, ¿no? Se dice que esta técnica no es tan incómoda para el paciente y va a permitir una buena valoración del contenido del escroto. Entonces, en el caso de las características normales de los testículos, pues estos deben ser ovoideos, deben tener una superficie lisa y uniforme, una consistencia homogénea, deben ser firmes, elásticos, simétricos, descendidos y sin ninguna masa palpable, ¿no? Estas serían como las características. Estas serían las características de la palpación del testículo. Entonces, cualquier anormalidad, pues, debería ser reportada. Y en dado caso, por ejemplo, si encontráramos una tumefacción dolorosa en el escroto, pues puede ser indicativo de alguna patología que ya vimos, que son la epididimitis aguda, la orquitis aguda, la torsión del cordón espermático o una hernia inguinal estrangulada, ¿no? También podríamos encontrar testículos pequeños. En adultos se sabe que por lo general los testículos tienen una longitud habitual de más o menos 3.5 centímetros o hasta 5 centímetros. Los testículos pequeños y duros, casi siempre de 2 centímetros o incluso de menor tamaño, pueden ser indicativo de una enfermedad genética, como lo es el síndrome de Klinefelter. También testículos pequeños y blandos podían indicar una atrofia. Y, por ejemplo, una atrofia se puede observar en múltiples patologías, como por ejemplo el hipitoituarismo puede provocar una atrofia testicular. Y pues en ese caso podríamos encontrar testículos pequeños y blandos. Y me parece que los otros ya lo mencionaron, la epididimitis, la orquitis. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, para cada testículo vamos a valorar tamaño, forma, la consistencia, si hay presencia de dolor y si se palpa cualquier masa o nódulo. Y para el epidídimo, se va a palpar en lo que es la superficie posterior de cada testículo, es decir, atrás del testículo se encuentra el epidídimo, como ya sabemos en clases de anatomía, ¿no? El epidídimo se siente nodular, casi es comparado al cordón umbilical y no debe confundirse con una masa anormal, ¿no? Y por lo general se describe como levemente duro. En la que sigue, por favor. Bueno, en la maniobra, cómo se palpa este testículo, pues lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Les recomiendo es que es difícil un poco explicarlo, pero podrían ver videos de YouTube, están muy bien para que se den una idea de cómo se palpan correctamente los testículos, ¿no? La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al cordón espermático, pues se va a palpar, incluyendo el epidídimo también. Es de igual manera como el testículo, como como las maniobras previas, ¿no? El dedo pulgar en la parte ventral y los dedos índice y medio en la parte dorsal. En este caso, las características normales es que el conducto, el cordón espermático y el conducto diferente se van a sentir un poco rígidos y tubulares. Y pues obviamente hay que reportar cualquier masa, si hay torsión, si hay presencia de dolor, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y se palpa cualquier nódulo o tumefacción que pudiera estar presente. Mencionar que cualquier nódulo o tumefacción podría explorarse a través de la transiluminación. No sé qué tan común se haga en la práctica clínica, pero pues los libros lo mencionan, ¿no? Entonces, pues ahorita lo vamos a mencionar. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, en cuanto a... Sí, la transiluminación es algo que lo hacemos diario y ya pues está ahí la fotito para obviamente hacer un diagnóstico diferencial entre un hidrocele, ¿vale? A una tumoración testicular. Sí, ¿vale? Listo. Oye, y ahorita me dices qué es la maniobra de Prem. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la... bueno, una tumefacción o un quiste o un hidrocele se pueden explorar a través de la transiluminación. Esto se hace después de... Bueno, los libros dicen que se hace en una habitación oscura con una linterna que se pone por detrás del escroto y la luz debe irradiar a través de la masa. Lo normal es que observe la transmisión de la luz como un halo rojo, justo como vemos en la imagen. Por ejemplo, en esta prueba, las tumefacciones que contengan un líquido ceroso, como los hidroceles, van a iluminar un resplandor rojo. Es decir, pues se van a transiluminar. Y aquellas que contienen sangre o tejido, como un testículo normal, un tumor, una hernia, pues no va esta transiluminación a verse. La que sigue. Disculpe, doctor. Te escucho, perdón. ¿Cómo dijo que se llamaba la maniobra? Maniobra de Prem. Es que sí la leí, pero la verdad no supe cómo explicarla y por eso no la agregué. Eso es súper importante porque obviamente cuando tienes un paciente con orquiepididimitis, realizas esa maniobra y tú dices, efectivamente, es una orquiepididimitis o una torsión testicular, estás pensando en una torsión testicular y realizas la maniobra, y dices, no es orquiepididimitis, yo creo que es una torsión testicular. Y eso es súper importante, porque obviamente sospechas en una torsión testicular. Alguien que sepa o nos explique la maniobra de Prem. Sí, doctor. Bueno, el signo de Prem consiste en la disminución del dolor al elevar el testículo y, bueno, va a ser Prem positivo cuando el dolor va a ceder y negativo cuando, pues, aumenta. Lo que ya decíamos de la orquiepididimitis, el dolor va a disminuir cuando nosotros elevamos el testículo y de una torsión testicular va a ser a la inversa, cuando pues disminuye, más bien aumenta el dolor testicular. Excelente, mejor explicación no pudimos haber tenido. Muy bien, continuamos por favor.
¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí. Ok. Bueno, entonces pasamos a las hernias, ¿no? Durante la exploración física de una hernia, el paciente puede estar, como ya les había mencionado, es casi necesario que permanezca de pie. Bueno, según los libros, porque pues yo tengo una experiencia, ¿no? En este caso, nos mencionan las lecturas que las técnicas para la exploración y la posición de las manos en el explorador son las mismas para ambas posiciones. Es decir que para explorar una hernia debemos utilizar por llamarlo de alguna forma, la mano más diestra que tengamos. Bueno, en cuanto a la inspección de una hernia, pues esta se realiza el paciente en bipedestación, el médico es sentado frente al paciente y pues básicamente se van a inspeccionar las regiones inguinales y los genitales en busca de alguna masa o asimetría anormal. Esto en cuanto a la inspección. La que sigue, por favor. En cuanto a la palpación, pues se va para explorar la presencia de una hernia en cualquier lado, se va a colocar la punta o la yema del dedo índice dominante, como ya les había mencionado, en lo que es el borde inferior anterior del saco escrotal, justo como vemos en la imagen de la esquina superior derecha, ¿no? La idea es que el dedo se mueva hacia arriba en dirección hacia lo que es el anillo inguinal externo. Lo podemos ver en la imagen de la esquina superior derecha. Para hacer esto se tiene que, con la fuerza del dedo, hacer una imaginación en la piel escrotal debajo de la llamada almohadilla grasa de la base del pene. Justo como vemos ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, después de esto, se sigue el cordón espermático. La que sigue, por favor. En su trayecto de abajo hacia arriba, caudocefálico, hasta lo que sería el ligamento inguinal. Bueno, tengo nula experiencia y no sé si se pueda llegar hasta el ligamento inguinal. Supongo que sí. Bueno, lo importante aquí es localizar la llamada abertura triangular del anillo inguinal externo. Esta abertura es descrita como una forma de ranura y se ubica encima y al lado del tubérculo púbico que podemos ver en la imagen, con negritas. Entonces se entra con el dedo en el borde inferior del saco escrotal. Se va a intentar palmar hacia arriba y hacia el lado del testículo, en búsqueda de el ligamento inguinal y el anillo inguinal externo. Entonces, una vez aquí, cuando ya estamos ubicados arriba del tubérculo púbico, en el ligamento inguinal, y podemos palpar el anillo inguinal externo y su piso, se le va a pedir al paciente que tosa y se van a palpar, en dado caso de que existan, claro, protuberancias o masas que se muevan en contra de la punta del dedo índice o yema, en contra de la yema del dedo. Y no sé por qué recalcaban tanto que es importante que utilicemos el dedo de nuestra mano más hábil, pero lo mencionaban bastante, así que pues por eso se los menciono, ¿no? Lo vamos a utilizar el mismo dedo para ambos, para palpar ambos lados.
Y la que sigue. Bueno, tenemos varios tipos de hernia, ¿no? La indirecta, la directa y las hernias crurales. Nada más para diferenciarlas. La hernia indirecta va a pasar por encima del ligamento inguinal, cerca del punto medio, y casi siempre va a encontrarse dentro del escroto. Así que si viéramos una hernia que está dentro del escroto, pues la clasificaríamos como una hernia indirecta. En cuanto a la directa, va a estar por encima del ligamento inguinal, cerca del tubérculo púbico, y rara vez está dentro del escroto. Y las hernias crurales, también llamadas hernias femorales, están por debajo del ligamento inguinal, y estas pues nunca vamos a encontrarlas en el escroto. ¿Algo que guste agregar de exploración de hernias, doctor? No. Ya lo explicaste bien, sin problemas eso. Okay. La que sigue, por favor. Entonces pasamos a la exploración prostática por tacto rectal. Esta exploración va a ser importante en urología, pues particularmente por la frecuencia en la que se presentan las enfermedades prostáticas y el cáncer prostático. Como datos preliminares, antes de realizar el tacto, pues vamos a inspeccionar cualquier padecimiento que se pueda presentar a nivel anorrectal, como hemorroides, fisuras, entre otras, ¿no? También se va a reportar el tono del esfínter anal externo, reportado como atonía, hipotonía o hipertonía, ya sea el caso, ¿no? Bueno, antes de pasar esto, recordemos un poco la situación de la próstata. Esta se va a situar inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del perineo, anterior al recto y posterior a lo que es la sínfisis del pubis. Y se va a encontrar alrededor de lo que es la ureta, y las vías espermáticas se van a encontrar, o seminales, se van a encontrar por encima de esta. Bueno, pasamos al procedimiento. La posición que adopta el enfermo pues puede ser variada. Vemos en la imagen de la derecha, en la esquina derecha, podemos tener desde una bipedestación, sin doblar las rodillas, ambos codos encima de la mesa, y tenemos también la genupectoral, que es el número 2, que es apoyando las rodillas y codos sobre la mesa de exploración. Tenemos la clásica de litotomía, y tenemos el decúbito lateral izquierdo, o también conocida como lateral de Sims. Bueno, el primer paso para hacer un tacto rectal sería la colocación de guantes. Se menciona que se deben separar las nalgas del paciente y inspeccionar, como ya les había mencionado, alrededor en la zona perianal, ¿no? Para describir cualquier anormalidad allá. Entonces, lo siguiente sería colocar lubricante sobre el dedo índice, informar, claro, obviamente, al paciente lo que se está por comenzar el procedimiento, ya que puede ser algo muy incómodo para este. Se debe colocar el dedo índice en el ano y apuntar en dirección al ombligo, aplicando presión sobre el centro del ano. Esto para relajar el esfínter anal externo y poder introducir el dedo índice al recto. Y justo es aquí donde vamos a comprobar el tono del esfínter anal externo. Esto se hace, es lo que dicen los libros, ¿no? Se le pide al paciente que apriete el dedo con el ano. Bueno, eso para comprobar el tono. El siguiente paso pues sería realizar un movimiento de barrido. Se dice que es en sentido de las manecillas del reloj y luego en contra de las manecillas del reloj. Entonces el dedo
debe deslizarse hacia abajo, a lo largo del surco medio, hasta llegar a un área blanda, que es la uretra membranosa. Y de vuelta, ¿no? Y bueno, algo importante aquí es que se dice que en el momento en que se hace la palpación de la próstata, el paciente puede presentar ganas de orinar. Y la que sigue, por favor. En cuanto a los datos a buscar de las características de la próstata, pues nos importa el tamaño. Se marca en los libros que tiene una longitud de 2.5 a 3 centímetros y una anchura de hasta 4 centímetros. También se dice que en la quinta y sexta década de vida, de manera normal, es común que se pueda encontrar atrofiada, es decir, que tenga un tamaño menor, o puede encontrarse hipertrofiada. No sé cuál sea lo más común, pero después de la quinta y sexta década de vida, pues puede cambiar el tamaño de la próstata. ¿Y qué más? En cuanto a la forma, pues se describe como una castaña. Las castañas están en la esquina superior derecha, para que se den una idea. En cuanto a la consistencia, pues, encontré una clasificación que lo compara con con otras partes del cuerpo. Por ejemplo, iría desde una consistencia fluctuante del absceso, la consistencia normal, que sería una elástica, que se puede comparar con el lóbulo de la oreja, si pueden tocarse el lóbulo de su oreja, pues ese sería comparado con una consistencia normal de la próstata. También tenemos la consistencia característica de los adenomas, que se describe como firme, pero que todavía consigue cierta elasticidad. Esa la comparan con la punta de la nariz. Y tenemos otros grados intermedios que serían como dados por ciertos estados congestivos, litis prostática o cosas así. Y tenemos una descrita como dureza pétrea, que es habitual en el carcinoma, y esa se compara con la consistencia de la parte posterior de la oreja. Entonces, como para que se den una idea de la consistencia de la próstata. En cuanto a los límites, pues obviamente deben ser precisos, regulares. Debemos palpar 2 lóbulos de sus bordes laterales y el surco medio. En dado caso de que no esté bien limitada, pues podríamos hablar de algún cáncer, por ejemplo. En cuanto a los lóbulos, pues deberían ser simétricos y pues no debe haber presencia de nódulos. La superficie debe ser lisa o irregular. Bueno, ya sea el caso, si es irregular, pues podríamos pensar en cáncer. En la movilidad, pues el estado normal es que el órgano se pueda mover lateralmente y longitudinalmente, es decir, de arriba a abajo y de lado a lado. Algo importante es decir que la movilidad se va a conservar en los tumores benignos y únicamente se va a perder en los tumores malignos, porque estos pues van a fijar la próstata a las estructuras y órganos adyacentes, ¿no? Y en cuanto a la sensibilidad, se supone que debemos pedirle al paciente que trate de distinguir entre la molestia propia causada por el tacto rectal per se y un dolor que sea no provocado por el tacto rectal. Y en dado caso de que produzca dolor el tacto rectal, pues podríamos hablar de una prostatitis. Y también se dice, tampoco es ley, pero que los adenomas y el cáncer prostático, por ejemplo, no producen dolor. Y la que sigue, por favor.
¿Algo que guste agregar, doctor, del tacto rectal? ¿Qué onda con la temperatura? Oh, la verdad no, bueno, en los libros no venía eso, doctor. No sabría. Bueno, para agilizar un poquito, normalmente se supone que debe ser una temperatura eutérmica, ¿vale? Pero eso obviamente es difícil poder explicarlo. Hasta que no hagas tacto, obviamente te vas a poder dar cuenta, ¿vale? Cuando se supone que está aumentada la temperatura, sospechas de una prostatitis aunado de dolor, ¿vale? Cuando tocas la próstata, bien lo dijiste hace un momento, obviamente genera molestia, incomodidad, porque le estás introduciendo un dedo, ¿vale? Un cuerpo extraño a la cavidad anal. Pues eso genera molestia, incomodidad, pero cuando duele, ¿vale? Obviamente eso, más el aumento de la temperatura, podemos hacer clínicamente un diagnóstico de prostatitis. Prácticamente nada más eso. Listo. No. Dale. Ok. Dale. Bueno, ahora vamos a pasar a los estudios de gabinete y laboratorio. Siguiente, por favor. Dentro de estos, pues nosotros nos centramos en los más importantes. Dentro de los estudios de laboratorio, pues vamos a encontrar como principal el antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico, pues nos va a dar la opción de medirlo y va a contar de dos fracciones, la libre y la compleja. Estas van a ser susceptibles a ser cuantificadas en el suero del paciente afectado, pues por patologías tumorales de próstata, tanto benignas como malignas. Este examen de antígeno prostático específico se debe de realizar después de que haya dado positivo, o bueno, después de que haya presentado alguna anomalía en el tacto rectal. Nosotros vamos a considerar que el nivel de antígeno prostático específico va a ser alto cuando se va a encontrar por encima de 4 nanogramos sobre mililitro. Y pues pues como ya les había mencionado, nos va a ayudar a diagnosticar patologías tumorales de la próstata que pueden ser benignas o malignas. Este estudio pues se debe de realizar anualmente en aquellos pacientes que tengan un nivel de antígeno dentro de los parámetros normales, que sería por debajo de 4 nanogramos sobre mililitro, y en aquellos pacientes con antecedentes de cáncer de próstata de algún familiar directo, se deben de ser, se les debe de recomendar hacérselos a partir de los 40 años de edad, en combinación con el tacto rectal. Siguiente, y por otro lado, otro de los laboratorios es el análisis de orina post-eyaculación. Nada más para la anterior, por favor. Algo súper importante es el antígeno prostático. Ya lo bien lo dijiste rápido, ¿vale? El parámetro normal es 4, ¿vale? Es el antígeno prostático total. Es el que solemos ocupar, ¿vale? Clínicamente. Hay otro que es la fracción libre, ¿vale? Ese se suele utilizar cuando tenemos un paciente sospechoso de cáncer, pero que se encuentra entre 4 y 10. Esto lo vamos a ver en cáncer de próstata, ¿vale? Cuando es más de 10, automáticamente una biopsia de próstata. Cuando es de 4 a 10, se le llama zona gris. Y ahí hacemos una relación que es el libre entre total, ¿vale? Lo que te dé por 100. Y ahí vas a tener un porcentaje, ¿vale? Más del 25% no hacemos biopsia, menos del 25% hacemos una biopsia. Esto nos lo van a explicar, obviamente, cuando sea cáncer de próstata, que es la famosa razón, ¿vale? Entre también otra que es la famosa velocidad del antígeno prostático, que es la densidad del antígeno prostático. Esto nos tienen que aclarar bien cuando a quien exponga, obviamente, cáncer de próstata, ¿vale? Pregunta, dime qué factores
te pueden alterar el antígeno prostático? ¿Alguna enfermedad subyacente? Ok, tengo gripa. ¿Me altera el antígeno? Infecciones urinarias. Ok. Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿vale? Porque si me dices una enfermedad adyacente, eso me lo dice la del OXXO, pero tú eres doctora. Entonces tú me dices, doctor, una infección de vías urinarias. Y si te quieres ver más bonita, me dices una epididimitis, orquipidimitis, una cistitis, una prostatitis, una pielonefritis, ¿vale? Entonces, ¿qué factores me van a afectar? ¿Una infección de vías urinarias me puede aumentar el antígeno prostático? Sí. ¿Qué otro? De haber tenido una eyaculación previa a las 48 horas. No, y es lo que esto quiero aterrizarlo porque es un mito y una mala información. Muchos laboratorios le dicen al paciente que se abstenga de tener actividad sexual porque eso me puede alterar mi antígeno prostático. No es cierto, no es significativo la elevación del antígeno prostático si el paciente tiene actividad sexual o no tiene actividad sexual. ¿Qué otro factor de riesgo, más bien, qué otro factor me puede elevar el antígeno prostático? Pasar mucho tiempo sentado. No. ¿Qué con el tacto rectal? Una hiperplasia prostática. Una hiperplasia prostática, así es. Obviamente, a mayor tamaño la próstata, ¿vale? Puedo tener mayor elevación del antígeno prostático, así es. ¿Qué otra? ¿Un masaje prostático? Exactamente. Ojo. Un tacto rectal no me va a alterar, ¿vale? El parámetro del antígeno prostático. Tacto rectal. Un masaje prostático sí me puede alterar el antígeno prostático, ¿vale? Son cosas diferentes. Tacto rectal, yo solamente quiero saber lo que ya nos explicaron, saber obviamente la superficie, si está dura, no está dura, tiene nódulos, no tiene nódulos, el tamaño, ¿vale? Si está caliente o no. Eso es un tacto rectal. Un masaje prostático es diferente, tocas la próstata y literalmente estás ahí 5 o 10 minutos estimulando la próstata. Eso sí me altera el antígeno prostático. En 20 minutos puedo pasar directo. Vale, ahora, ¿qué otro factor me puede alterar el antígeno prostático? La edad. La edad, sí se supone que a mayor edad el antígeno prostático puede aumentar. Realmente no lo solemos utilizar, cada laboratorio tiene su parámetro, sin embargo tú te vas a quedar con la idea de que es pregunta de examen, el parámetro mayor es 4. Ok, ¿qué otro factor de riesgo? Perdón, ¿qué otro factor me aumenta el antígeno prostático? La colocación de una sonda. Exactamente. Si tú le colocas al paciente una sonda transuretral porque tuvo retención aguda de orina, me eleva el antígeno prostático. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿vale? Médicos de primer contacto ven que tiene el antígeno prostático y lo mandan con el urólogo. Qué bueno, me paga el paciente. Pero desafortunadamente le explicó al paciente, más bien afortunadamente le explicó al paciente, trae una infección de vías urinarias y por eso se elevó su antígeno prostático. Y se acabó el problema. Es que me hicieron un antígeno prostático, doctor, hace 2 días y me colocaron una sonda hace 2 semanas. Pues sí, pues está elevado porque obviamente le acaban de colocar una sonda. Y lo mal informan diciéndole que ya tiene un cáncer de próstata. Eso es súper importante, ¿vale? Para poder discernir cuándo sospecho un cáncer y cuándo no, a pesar de tener un antígeno prostático elevado, ¿vale? ¿Qué otra cosa del antígeno prostático? Bueno, eso no lo van a decir en cáncer de próstata. ¿Alguna otra cosa? Listo, continúa. ¿Le puedes pasar al anterior, por favor, tantito? Dentro de también un estudio de laboratorio, pues el análisis de orina post-eyaculación, este examen se debe de realizar en todos los pacientes que hayan tenido un volumen seminal menor de 1.5 mililitros, en los cuales pues hayamos descartado previamente alguna enfermedad como puede ser un hipogonadismo.
Esta prueba pues se va a realizar centrifugando la muestra seminal y pues si nosotros llegáramos a observar un número significativo de espermatozoides, pues es indicativo de una eyaculación retrógrada. Siguiente, por favor. El anterior, por favor. Otro de los estudios de laboratorio que van a ser de gran relevancia, pues es el espermiograma, que este va a tener una serie de criterios de anormalidad de los parámetros. Y pues estos criterios yo encontré que que fueron dados por la OMS y estos tienen que estar por debajo del percentil 5 para considerarlos de anormalidad. Dentro de estos pues se va a evaluar el volumen seminal, el número total de espermatozoides, la concentración de espermatozoides, la movilidad, la vitalidad, la morfología, su pH y la presencia de leucocitos. Dentro de esto, si nosotros llegásemos a tener un volumen seminal por debajo de 1.5 mililitros, pues este puede ser un resultado de una colección incompleta de la muestra, de una baja de testosterona, de una eyaculación retrógrada o alguna obstrucción de los conductos eyaculadores. Esta última puede ser sospechada también cuando hay un semen que va a tener un pH de menos de 7.2 y también va a presentar una baja en la fructosa. Este estudio de laboratorio pues también nos puede ayudar a detectar una oligospermia que se va a definir como una concentración espermética baja por debajo, pues como ya les había mencionado, de los percentiles 5, que va a ser menor de 15 millones de espermatozoides en un mililitro. Y esto pues se puede reflejar por múltiples condiciones. También nos puede ayudar a diagnosticar una azoospermia que se va a definir como la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Sin embargo, nosotros no podemos, al nosotros no ver espermatozoides en el eyaculado, pues podemos centrifugar la muestra y así ya poder dar el diagnóstico de azoospermia. Siguiente, por favor. Dentro de otros estudios de laboratorio, pues está el perfil endocrino. Y este va a ser muy importante, ya que las alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas van a ser la causa más frecuente de infertilidad masculina. Y pues en estos vamos a tener que realizar una adecuada evaluación endocrina para así poder diferenciar una falla testicular primaria, o también podemos diferenciarla de fallas hipofisiarias o hipotalámicas. Y pues dentro de este perfil endocrino vamos a nosotros indicar una evaluación básica con hormona folículo estimulante y de testosterona en todos aquellos pacientes con alteraciones en el espermiograma y también alteraciones en la función sexual o hallazgos clínicos sugerentes de endocrinopatología. Y por último, las pruebas genéticas, pues en estas podemos encontrar anormalidades cariotípicas y microlesiones del cromosoma Y. Dentro de estas alteraciones, pues podemos encontrar deleciones, translocaciones, duplicaciones e inversiones del cromosoma Y, que nos pueden estar causando alguna patología que se pueda reflejar en trastornos eyaculatorios o en infertilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos otros estudios de imagen que podemos utilizar una radiografía de contraste, un ultrasonido, también la tomografía computarizada, una resonancia magnética y el PET. Y eso sería todo. No, ¿cómo crees? Te faltaste el estudio más importante, bueno, bonito, barato, y que nadie lo sabe interpretar. El vil y vulgar examen general de orina. Ese es el más importante de todos los que me acabas de mencionar. Quiero que me digas cómo saber
¿Cuándo hay una infección de vías urinarias? ¿Qué significa la esterasa leucocitaria? ¿Qué significa que tengas nitritos positivos? ¿Cuántos eritrocitos se considera normal por campo para un hombre? ¿Cuántos eritrocitos se consideran normal para una mujer? ¿Vale? Eso es súper importante porque ahí vas a hacer diagnóstico de una infección de vías urinarias. Te haces un examen general de orina y te dice el estudio que tiene bacterias positivas y el médico dice, tiene infección de vías urinarias. Con unas bacterias nada más. Si tienes nitritos negativos, tienes la esterasa leucocitaria negativa, ¿cómo haces diagnóstico de una infección de vías urinarias? Necesito que me digan el famoso urocultivo. ¿Qué onda con los factores, con los criterios de CRAS? ¿Vale? ¿Cuántas unidades formadoras de colonias necesito tener para yo decir que es una infección de vías urinarias? ¿Cuántas unidades puedo decir? No lo tiene. De menos o de qué parámetro hacia abajo, no tiene. A pesar de que el urocultivo te diga, tiene Escherichia coli, tiene Klebsiella, tiene Proteus, y le dices, no señora, no se preocupe, mire, porque tiene menos de tantas unidades formadoras de colonias, no se considera infección. Y entre qué parámetro a qué parámetro, tú dices, ay, esto es dudoso, mala recolección, mala muestra, ¿sabe qué señora? Necesitamos hacerle otro. Esos dos estudios, perdón, son los dos estudios más importantes. Necesito que me lo digan la siguiente clase, por favor. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Los criterios de CRAS súper importante y se los van a preguntar. Voy a conseguir unas preguntas del ENAR de urología, ¿vale? De un curso que está tomando un conocido, para que se den cuenta de lo que les están preguntando hoy en día. Y todo lo que les estoy diciendo les va a servir. ¿Vale? ¿Qué Sí, otra doctor, cosa? Otra cosa. Entonces, me deben examen general de orina, ¿vale? Es una cátedra, el urocultivo y, bueno, sobre la marcha vamos a hablar del ultrasonido, de la placa simple, de la urografía estrictora, de la urotag, y ya mencionaron el famoso PET scan. ¿Vale? ¿Qué clase sigue? ¿Qué tema? Va a ser el de reflujo vesicouretral, porque ese se lo cambió la doctora Norma con el doctor Miguel, pero ese va a ser el día 18 de agosto.